Estaba allí en un espacio iluminado por luces doradas, sujetando el micrófono con fuerza, agitándolo ligeramente como para tranquilizarme. Mis ojos recorrían la multitud que reía y conversaba alegremente, con felicitaciones que llenaban el ambiente cálido, y abrazos reconfortantes de amigos y familiares cercanos. Sentía el amor y la preocupación que todos me brindaban durante la fiesta del baby shower que había soñado durante tanto tiempo. Este era el momento más feliz de mi vida, el primer embarazo, esperando a mi primer hijo. Todo era perfecto, nada podía arruinar esta felicidad. Hasta que un grito rompió el ambiente. Una persona como tú no merece criar a este niño. Yo le pondré el nombre y le enseñaré cómo crecer. La voz de Bárbara, mi suegra, resonó fuertemente. De repente todos los sonidos a mi alrededor parecían apagarse. La sala quedó en completo silencio y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Su voz no solo era fuerte, sino llena de ira, como una declaración de guerra clara. El ambiente se volvió tenso y pude sentir cada latido de mi corazón. No creía lo que oía. Todo se derrumbó bajo mis pies. Sentí como si una piedra pesada cayera sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Mis ojos trataban de encontrar apoyo en los amigos a mi alrededor, pero todo lo que veía eran miradas de sorpresa y confusión. Nadie se atrevió a hablar. Bárbara permanecía allí, en medio de la multitud, con la cara roja, los ojos afilados como cuchillos, mirándome con desprecio sin intentar ocultarlo. Podía sentir la frialdad y crueldad en su mirada, como si quisiera destrozar toda la esperanza y la alegría que yo tenía. Sus palabras eran como flechas apuntando directamente a mi corazón. Me sentí humillada, rebajada, y no pude mantenerme en pie. ¿Qué eres tú para tener derecho a ponerle el nombre a mi nieto? Su voz continuaba, cada vez más cruel. Yo soy su suegra, y soy yo quien decide. Tú no mereces ser la madre de este bebé. La miré, el corazón apretado. No podía entender por qué ella estaba aquí, arruinando la fiesta que había preparado con tanto esfuerzo. Solo quería una celebración cálida, llena de amor, para compartir esta felicidad con todos. Pero Bárbara, la persona con la que siempre intenté mantener la paz, se mostraba hostil y arrogante en este evento. Sentí una rabia creciente en mi interior, pero también una profunda tristeza. No podía imaginar que la madre de mi esposo, a quien tanto había tratado de agradar, pudiera actuar así, incluso en el momento más sagrado de mi vida. Pero entonces algo en mí despertó. Sabía que esta vez no podía quedarme callada. Este era el momento en que debía levantarme, defender mi derecho a ser madre, defender mi pequeña familia. Nadie tenía derecho a hacerme esto. Respiré hondo, apreté el micrófono en mis manos, mi mirada fue afilada y llena de determinación. Usted no tiene derecho a decidir sobre esto, dije, con voz calmada pero firme. Este es mi hijo y el de mi esposo, y nosotros ya hemos elegido su nombre. Usted no tiene derecho a intervenir en nuestras decisiones. Aunque mis palabras se perdieron en el ambiente tenso, dentro de mí fue la primera vez que sentí que realmente era una madre. Bárbara siempre había sido el prototipo de suegra clásica, esa que cualquiera puede reconocer desde el primer encuentro. Es una persona con un control extremadamente fuerte y siempre pensó que todo en la familia debía seguir su voluntad. Especialmente cuando se trataba del bebé que esperaba, no solo quería participar, sino que pensaba que cualquier decisión sobre él debía pasar por sus manos primero. Desde el nombre hasta la elección de la escuela, la crianza y todo lo relacionado con su nieto, todo debía ser aprobado por ella. Ella pensaba que era la única abuela y tenía el derecho de decidir todo lo que tuviera que ver con su nieto. El día que me enteré de mi embarazo, Bárbara no lo supo por su hijo, David, sino por un amigo mío. Esto la hizo sentirse como si la hubieran dejado de lado, como si la hubieran sacado del círculo familiar. Este sentimiento fue como una bofetada directa en su rostro. Sintió que no solo había sido traicionada, sino también menospreciada. ¿Por qué ella no fue la primera en saber la noticia? ¿Por qué alguien fuera del círculo familiar lo supo antes que ella? Era una mañana normal, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa. La luz del sol que entraba por la ventana hacía que el ambiente fuera cálido y agradable. Pero esa paz no duró mucho. La señora Bárbara, mi suegra, estaba sentada frente a mí. Su mirada no podía ocultar su frustración, pero trataba de parecer calmada. De repente, sin poder controlar la ira que se acumulaba en su interior, me miró, sus ojos afilados como cuchillos, como si quisieran atravesarme. No eres tú la primera en saber esta noticia. Su voz sonó fría, cargada de insinuaciones y desprecio. ¿Sabías que yo soy la abuela del bebé?
¿Qué eres tú para tener el derecho de decidirlo todo? Me quedé paralizada, en silencio, sin poder decir nada, solo sintiendo un dolor profundo en mi corazón. Sus palabras eran como una daga clavándose en mi pecho, y no podía entender por qué me trataba así. Yo solo era una esposa, tratando lo mejor posible de llevarme bien con la familia. Pero cada vez que la veía, sentía que me echaban fuera del círculo familiar, como si no tuviera un lugar. Bárbara continuó, su tono de voz seguía siendo mordaz. Este bebé es mi nieto, no es tuyo. Tú solo eres su madre, no tienes derecho a interferir en nada relacionado con él. Cada palabra que decía era como una puñalada en mi corazón. Traté de mantener la calma, no quería hacer un escándalo, pero la verdad era que me sentía rebajada, como si no tuviera ningún valor en mi propia familia. Sus palabras me dolían tanto que no pude responder. Solo me quedé sentada en silencio, reprimiendo las emociones en mi interior. Esa noche, cuando David estaba viendo la televisión, me acerqué a él suavemente, tratando de mantener la voz tranquila. No quería hacer un drama. ¿Crees que tu madre es demasiado controladora? Siento que no tengo derecho a decidir nada en esta familia. Cada vez que veo a tu madre, siento que me rebajan, que no valgo nada. David levantó la vista hacia mí, su mirada algo cansada, como si ya estuviera demasiado acostumbrado a estas discusiones. Lo sé, pero tu madre no es una persona fácil de cambiar. No quiero que tengas que soportar eso, pero no sé qué hacer. Me sentí herida. ¿Y qué piensas de que tu madre haya decidido todo por mí? Incluso sobre este baby shower. Ella invitó a su madre sin consultarme en absoluto. David se quedó en silencio, sus ojos mirando al suelo, pensativo, y luego habló después de un largo rato. Solo quiero que todo vaya bien. Mi madre organizó el baby shower porque quería reconciliarse contigo. Pensé que sería una forma de mejorar las cosas. Asentí, pero en mi interior no me sentía tranquila. Sabía que no se trataba de una reconciliación, sino de una trampa. Tal como había anticipado, cuando llegó el día del baby shower, Bárbara convirtió este evento en su propio escenario, haciendo que todo fuera sobre ella, sin dejar nada para mí. Cuando la fiesta comenzó, traté de mantener todo bajo control, sonriendo, conversando con amigos y familiares, pero la presencia de Bárbara hizo que el ambiente se volviera tenso. Ella no me consultó ni una vez sobre la organización de la fiesta, sino que eligió el tema, decoró todo con imágenes de su hijo. Cada rincón de la habitación estaba lleno de la presencia de David, desde fotos familiares hasta los mensajes escritos sobre él. La multitud no pudo evitar notar que esta no era una fiesta para mi bebé, sino una fiesta para David y su madre. Me quedé en silencio tratando de no reaccionar, pero cuando Bárbara me pidió que me sentara en la fila de atrás, diciendo no quiero que afectes a los invitados VIP de la familia de mi esposo, mi corazón se rompió. Sentí como si me estuvieran echando fuera. Ya no era el centro del evento que debía ser mío, lo que me causó un dolor profundo. Y entonces llegó el punto culminante de la situación. Bárbara le arrebató el micrófono de las manos sin decir una palabra de disculpa, y gritó con fuerza. El nombre del bebé será William Harold, como el apellido de su bisabuela. Es una tradición en esta familia. Cuando traté de replicar, diciendo que mi esposo y yo ya habíamos elegido otro nombre, Bárbara se acercó, me agarró la mano y gritó. ¿Qué eres tú para tener derecho a decidir el nombre de mi hijo? Su voz no solo estaba llena de ira, sino también de un profundo rencor, como si no tuviera derecho a vivir en esta familia. La sensación de dolor creció aún más, y no pude quedarme callada más. Esta fue la primera vez que sentí claramente que no podía permitir que Bárbara siguiera ofendiéndome a mí y a mi familia. La escena en el salón de la fiesta se convirtió en caos en cuestión de segundos. El grito de Bárbara fue como una tormenta barriendo el aire, haciendo que todo a mi alrededor pareciera detenerse. Los invitados, que antes estaban felices y riendo, ya no podían mantener una sonrisa. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, pero nadie se atrevió a hablar. Algunos se quedaron parados, atónitos, sin saber qué hacer. Otros comenzaron a recoger sus cosas en silencio y se fueron sin decir una palabra, evitando la tensión que llenaba el ambiente. Sentí mi rostro ardiendo, tanto de vergüenza como de ira. Miré alrededor y vi a algunos de mis amigos cercanos, aquellos que siempre me habían apoyado, pero solo se quedaron quietos observando. Entonces Sara, mi amiga más cercana, se acercó. Su rostro preocupado me hizo darme cuenta de que todo había superado los límites. Sara se dio la vuelta hacia la multitud, sacó su teléfono y marcó el 911. Susurró muy suavemente solo una frase. Hay alguien que está poniendo en peligro a una mujer embarazada.
Por favor, vengan rápidamente. No quería preocuparme más, pero su protección en ese momento realmente era importante. No podía dejar que Bárbara siguiera arruinando la fiesta y potencialmente poniendo en peligro mi salud. En menos de unos minutos, se escuchó la sirena de la policía a lo lejos. Todos se sobresaltaron cuando el coche de policía se detuvo justo frente a la puerta. Algunos oficiales entraron con aspecto serio, mirando fijamente a Bárbara. Sentí como una suave ola de alivio, aunque un poco temerosa. Al menos todo ya no estaba fuera de control. La policía comenzó a recoger las declaraciones de los testigos presentes en la sala. Mis amigos, aunque incómodos, aún hablaron para confirmar lo que había sucedido. Cada testimonio fue un golpe fuerte contra las palabras ofensivas de Bárbara. Uno de los policías, con un rostro impasible, miró fijamente a Bárbara y dijo: «Usted debe salir del evento inmediatamente». Cuando la policía se acercó, Bárbara miró a todos, su rostro rojo por la ira. No se sometió, y con una expresión desafiante gritó: «Se arrepentirán cuando este bebé crezca sin mí. Nunca sabrá lo que es tener una abuela tan maravillosa como yo». Sus gritos fueron como una maldición, pero nadie en la multitud respondió a ella. La policía siguió actuando. Uno de ellos suavemente llevó a Bárbara hacia la puerta. Ella resistió, pero no pudo hacer nada contra la intervención de la ley. Después de un rato de forcejeo, fue escoltada afuera, pero sus palabras furiosas aún resonaban en el aire. Me quedé allí mirando la figura de mi suegra mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de soledad y agotamiento. Mi corazón seguía latiendo rápidamente por la tensión, pero en lo más profundo sentí una gran sensación de alivio. Sabía que, aunque esto fuera doloroso, había hecho lo correcto. No podía permitir que Bárbara, quien me había hecho daño durante tanto tiempo, siguiera controlando mi vida. Respiré profundamente, mis manos temblaban ligeramente, pero me mantuve firme sin dar un paso atrás. Miré a mi alrededor y vi las miradas de comprensión de mis amigos, de los testigos. Eran personas en las que podría confiar por el resto de mi vida. Y en ese momento me di cuenta de algo claro. No tenía que temer porque mi familia, aunque pequeña, seguía siendo lo más importante. Esta es mi familia, pensé en silencio, mi mirada decidida. Y la protegeré. Después de este tenso suceso, algo cambió profundamente en David. Él se sentó en silencio a mi lado durante toda la noche, su mano tocando la mía suavemente, pero sus ojos ya no tenían ese aire de cansancio ni de duda como antes. Durante todos estos años de convivencia, ya estaba acostumbrada a nuestras conversaciones silenciosas, pero esta vez, algo en él había cambiado. «Estás en lo cierto», dijo David, su voz grave y decidida. «Mi madre. Ella es demasiado tóxica y ya no tiene arreglo». Esas palabras me dejaron sin poder creer lo que escuchaba. Lo miré en silencio, pero sentí como si todo dentro de mí se desmoronara. David, quien siempre había estado entre mi madre política y yo, quien yo siempre había intentado llevarme bien con su madre, ahora decía estas palabras. De repente sentí un gran alivio, como si una lluvia llegara después de varios días de calor abrasante. «No voy a permitir que esto continúe», continuó David, con una mirada firme. «Ya no podemos vivir bajo su manipulación. Mi madre no puede seguir arruinando nuestra felicidad de esta manera. He decidido cortar toda relación con ella». Sus palabras fueron como una puerta que se abría, una liberación que nunca imaginé. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Lo miré a los ojos, sabiendo que al fin había elegido a mí y a nuestra pequeña familia. No a su madre, sino a mí, a nosotros. Nos vamos a mudar, cambiaremos nuestros números de teléfono. No le vamos a dar ninguna información sobre el bebé. Su voz era segura, sin una pizca de duda. Tenemos que proteger a nuestra familia. En ese momento sentí la determinación en sus palabras. Aunque había algo de tristeza, sabía que esta era la decisión correcta. No podía dejar que Bárbara siguiera controlando nuestras vidas. Y en ese momento me sentí como una verdadera madre. Sentí la seguridad de una mujer que tiene el poder de decidir todo para su pequeña familia, sin ser manipulada por nadie. Todo el día de esa jornada comenzamos a empacar nuestras cosas. No hubo discusiones, no hubo peleas. Trabajamos en silencio, pero con firmeza, haciendo todo lo posible para salir de la atmósfera opresiva que Bárbara había creado. Nuestra casa gradualmente se fue vaciando, pero estaba llena de una nueva esperanza para el futuro. Cada objeto se guardaba cuidadosamente, cada recuerdo se conservaba, pero esta vez no llevábamos con nosotros las preocupaciones ni la tensión.
Después de mudarnos y cambiar nuestros números de teléfono, sentí que había comenzado un nuevo capítulo en mi vida. La sensación de libertad y alivio era increíble. Nadie podría invadir más nuestra vida. No habría más llamadas no deseadas de parte de Bárbara, ni palabras llenas de desprecio. Habíamos protegido a nuestra pequeña familia, y yo criaría a mi hijo de la manera en que yo quería. Cuando nuestro bebé cumplió su primer mes, decidí organizar una pequeña y cálida ceremonia. Solo invité a las personas que realmente se preocupaban por nuestra familia. Mis amigos cercanos, aquellos que siempre estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Nadie mencionó a Bárbara, nadie sintió que algo faltaba. El ambiente en la celebración fue ligero, lleno de amor. Las risas de mis amigos resonaban, y las felicitaciones estaban llenas de calidez. Me senté allí mirando a mi hijo jugando en mi regazo, sintiendo que finalmente era una verdadera madre. Ya no había imposiciones, ya no había manipulaciones de nadie. Por primera vez, durante todo mi embarazo, sentí que yo había tomado el control de las decisiones para mi familia. Esa sensación fue maravillosa, como una victoria personal. ¿Quién crees que realmente fue la persona egoísta en esta historia? ¿La madre embarazada o la abuela que quería tomar el control? ¿Alguna vez has presenciado un evento familiar arruinado por una manipulación tóxica? Comparte tu historia. Si crees que cada familia necesita ser protegida de la manipulación, incluso si esa persona es la madre biológica o la suegra, dale like, comenta y suscríbete para no perderte historias emocionales sobre justicia familiar como esta.